Cordial bienvenida a todos los asistentes y a los que se nos van a ir sumando. Tenemos el placer de contar hoy día con nuestro tercer seminario académico virtual. Iba a decir bienvenido a nuestra casa, pero la verdad es que hoy día la casa es de todos. Pero muy contento de tenerlos de nuevo participando y en especial, muy especialmente por la compañía de nuestro expositor del día de hoy, profesor Cristian Geldes, quien nos trae uno de los temas, yo diría, de mayor relevancia y de mayor discusión y profunda discusión académica y a su vez también en el mundo de los policymakers. Cooperación. Cooperación en distintos ámbitos de la vida de los agentes económicos es una razón de sobra como para discutir sobre sus causas, motivaciones. Pero la cooperación en materia de innovación surge como una necesidad hoy por hoy, dada la complejidad de los problemas que se están comenzando a enfrentar. Los desafíos son cada vez más de mayor complejidad, requieren el aporte no solo disciplinar, sino que multidisciplinar, interdisciplinar y por qué no pensar hacia la transdisciplinariedad. En el día de hoy nos va a acompañar entonces Cristian Geldes, quien tiene una larga carrera académica. Primero es especialista en el área del management, con más de 20 años de experiencia como académico y consultor. Sus temas de interés son básicamente innovación, estrategia y sostenibilidad. Cristian cuenta con un PhD en Management y un Máster en Management Science de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es magíster en Gestión y Planificación Ambiental e ingeniero agrónomo especializado en Economía Agraria de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Gestión y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Es coordinador académico de la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, Economía y Negocios de Chile, SFAE, director de la Red de Investigación en Emprendimiento, Innovación y Cooperación en Pymes. Anteriormente fue profesor asociado del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena y responsable de los temas de agronegocios. Ha publicado destacados artículos en el journal Technovation, Technology Forecasting and Social Change, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of Business and Industrial Marketing, entre otros. Es miembro de los comités editoriales del Journal of Technology Management y del Innovation, Journal of Business, revista académica y de negocios, y de la revista Gestión y Tendencias. Como dije al inicio, hoy día nos trae un tema realmente interesante, particularmente de mi entero gusto y agrado, parte también de mi línea de trabajo, y nos va a hablar desde un aspecto muy interesante que yo quisiera destacar. El fenómeno por allá de los años 80 de la cooperación, de los acuerdos de cooperación en investigación, desarrollo e innovación, eran abordados básicamente desde la perspectiva estructural de las firmas, desde la perspectiva estructural de los mercados y de la importancia relativa de las instituciones, del marco institucional. Hoy día Cristian nos trae, además de los aspectos clásicos, una dimensión muy atractiva que se acerca a lo que denominaríamos geografía económica. También como una fuente de explicación de los potenciales acuerdos de colaboración y cooperación en investigación y desarrollo. Bueno, sin más detalles, le voy a dar la palabra y la cordial bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el profesor Cristian Geldes. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación, Cristian, y a toda la gente del Instituto de Innovación. Para mí es muy importante estos espacios de discusión y conversación en el fondo, de ir colocando temas, viendo distintas perspectivas en el fondo para contribuir con la innovación para Chile en el fondo, como un medio para el desarrollo del país. Así que agradezco la oportunidad. Bueno, yo les voy a hablar de cooperación, les puse un desafío para la innovación de Chile y básicamente la presentación voy a hablar de lo que me motiva a mí estudiar esto,
voy a hablar de temas de innovación y luego voy a presentar una serie de trabajos que hemos hecho en este punto. Voy a entrar en más detalle en el primer trabajo para explicar después más fácil los otros. Y la idea es después generar discusión y conversación con respecto a esto. Bueno, la motivación. Bueno, como me presentó Cristian, soy ingeniero agrónomo en mi pregrado de Economía Agraria y trabajé bastantes años en el tema de gestión de empresas agrícolas. Y a mí me gusta contar esto porque en el fondo mi motivación de estudiar la cooperación no nace de leer un paper, sino que nace de algo práctico. Y trabajé con pequeñas empresas agrícolas, por ejemplo, del nivel de INDAP, y en el fondo lo que buscamos era desarrollar cooperativas o asociatividad entre ellos. Y la verdad que cuando presentaba unos proyectos, habían varios proyectos que tenían buenos flujos, tenían buenas posibilidades de negocio, pero no funcionaban. Algo hacía pasar que no funcionaba. Muchas veces la gente que no se comprometía a hacer entregas, por ejemplo, a una pequeña cooperativa, no las cumplía, las hacía por fuera. No funcionaron bien. También trabajé con empresas pequeñas y medianas del sector agrícola formando PROFOS, proyectos asociativos de fomento. Y la verdad que también pasaba lo mismo, que habían proyectos en flujo caja, el papel que uno puede ver, el plan de negocio, atractivo, pero no funcionaban porque muchas veces habían problemas de relación entre las personas y distintos otros factores. Entonces ahí como que me empezó a dar vuelta esta idea de que, oye, hay una idea, no es suficiente para que las empresas cooperen entre ellas, que el negocio sea atractivo. Habían otro elemento en el fondo. Ahí como que me quedó la inquietud. Luego trabajé en un proyecto internacional de Naciones Unidas en San Pedro de Atacama, que buscamos implementar los servicios ecosistémicos. En San Pedro de Atacama, los servicios ecosistémicos del agua y de turismo. Bueno, cuando uno va a San Pedro de Atacama, o los que han tenido la suerte, uno ve, por ejemplo, en San Pedro de Atacama que si yo les preguntara a ustedes cuáles son los sitios dentro de San Pedro más conocidos, sin duda van a nombrar 5 o 6 muy conocidos. El Valle de la Luna, la Laguna Chaxa, la Laguna Altiplánica, lo que es el del Tatio. Bueno, y la verdad que cuando la gente va a esos lugares. Pero ¿cuál es el problema que hay ahí? Es que en el fondo el turismo en San Pedro de Atacama pasó en pocos años de 80.000 a 450.000 habitantes, o sea, turistas en 5 años pasó, por ejemplo, explotó el turismo en la región, y todo el mundo va a los mismos sitios. Entonces empezó a pasar degradación. No sé, a lo mejor los que fueron hace muchos años a San Pedro, a lo mejor pudieron pasar por la duna arriba, que hay en el Valle de la Luna. Hoy día esa duna está cerrada. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo va a los mismos sitios. Entonces, la pregunta era, ¿cómo generamos un turismo sostenible en San Pedro de Atacama? Y obviamente la idea, y lo que descubrimos, que había otros 30 atractivos turísticos muy importantes en San Pedro de Atacama, pero requería, para poder explotarlo, la cooperación, el trabajo conjunto entre las comunidades indígenas, donde estaban los sitios turísticos, los operadores turísticos, ¿verdad? Para que en el fondo publicitaran la oferta de nuevos sitios, el apoyo de la municipalidad y de instituciones públicas para poder desarrollar estos sitios con financiamiento público. Entonces, en realidad, para lograr sostenibilidad del turismo en San Pedro de Atacama, poder, ojalá, esta demanda en el fondo, llevarla a distintos sectores y no sobreexplotar algunos, se necesitaba mucha cooperación e interacción entre actores. Bueno, nosotros llegamos a plantear una gobernanza, todo, pero la verdad que también quedó ahí. Algo pasaba ahí también. Hay una cosmovisión distinta, hay distintos intereses, distintos objetivos. O sea, en el fondo uno ve que en distintos ámbitos, en turismo, en agricultura, muchas veces la cooperación era un elemento importante, pero no se lograba. ¿Sí? Bueno, ahí es donde me partió este tema de que cooperar era importante. Antes de entrar a leer los textos o la literatura más específica. Bueno, el otro tema que en el fondo a mí me apasiona es estudiar el tema de la innovación. Y cuando uno estudia la innovación, descubre que hay distintas escalas de análisis de la innovación. Hay una escala a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de sectores económicos, ¿verdad? Y a nivel empresarial. Entonces, hay expertos en las distintas escalas y también, en el fondo, para cada una de las escalas se han desarrollado distintos enfoques de análisis. Por ejemplo, a nivel nacional hablamos de los sistemas nacionales de innovación, que tienen un enfoque más administrativo, los sistemas regionales de innovación,
los sectoriales de innovación y gestión de la innovación dentro de la empresa. Pero también hay una serie de, voy a ver si se funciona el lápiz. ¿Sí? Hay una serie de otros enfoques que son un poco entre regionales y sectoriales, ¿verdad? Como los distritos industriales, los clústeres industriales, la triple hélice, la especialización inteligente, que ha tenido más fuerza. Entonces, son distintos enfoques para estudiar innovación, con distintas escalas. También, en el último tiempo, ha aparecido con fuerza este concepto de ecosistemas de innovación, especialmente en el ámbito del político y del mundo más profesional vinculado con la innovación. Ha tomado fuerza, de hecho el Estado ha financiado estudios del ecosistema de innovación. Si bien es un concepto todavía que la literatura en el fondo no está tan claro lo que es, porque a veces toma elementos del sistema nacional, a veces del sistema regional, hay como cierta confusión. Y también el otro concepto que ha tomado fuerza en el último tiempo también el tema de innovación abierta, que en el fondo que las empresas se vinculan con otros actores para poder desarrollar innovación. Bueno, este es como el gran panorama, la gran foto del análisis de la innovación. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Con mayor o menor fuerza, o mayor o menor énfasis, todos estos enfoques destacan la necesaria vinculación entre los distintos actores, ya sea a nivel del sistema nacional, del sistema regional, de un ecosistema de innovación. Destaca que es necesaria la interacción. ¿Por qué? Porque en el fondo, a través de la interacción se transmiten conocimientos formales, informales, o conocimientos tácitos, también como se habla, se generan lazos, hay acceso a información, para que funcione un negocio innovador también requiere de financiamiento, muchas veces se requiere del apoyo tecnológico a lo mejor de una universidad, o sea, se requiere interacción entre los actores. Entonces, en el fondo, esta cooperación, esta interacción es como un elemento relevante que uno empieza a encontrar en literatura, especialmente con estos enfoques que no vienen de Latinoamérica, son enfoques que vienen de los países desarrollados, que te hablan de la especialización inteligente, de todos los sistemas regionales, sistemas nacionales de innovación. Entonces, la cooperación surge como un elemento importante para que esto funcione. Y ahí, obviamente, surge la pregunta, ¿qué es lo que pasa en Chile con esto? ¿En qué estamos nosotros? Cuando uno empieza a hacer la revisión de la literatura, de los papers, en el fondo vinculados con el tema de cooperación, en Chile y para Latinoamérica en general, hay muy poco, ¿sí? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, tomando los datos de la Encuesta Nacional de Innovación, la última que está publicada, la del 2015-2016, uno ve que Chile en el fondo los niveles de innovación en el año 2015-2016 están en cerca de un 15,1%, ahí un poco a la baja. Si se hacen algunos ajustes, como sacar el sector agrícola y trabajar con empresas solo que tienen 9 trabajadores para arriba, llegamos a un nivel como de un 23%, que es un nivel promedio al que tiene la Unión Europea. Entonces no estaríamos tan mal supuestamente en promedio. Pero cuando uno empieza a se pregunta un poco más en detalle, y cuando se pregunta con respecto a las innovaciones tanto de producto como de proceso, ve que en realidad cuando se innova en productos solo un 20% es nueva para el mercado. Y solamente un 11% de la innovación de procesos es nueva para el mercado. O sea, una empresa podría decir estoy innovando porque estoy incorporando un nuevo sistema de gestión de la innovación, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, está innovando para ella. No es una innovación para el mercado, en el fondo. O sea, no hay tanto énfasis en innovar hacia afuera. Bueno, ¿qué pasa con el tema que nos centra en el fondo? Cuando se pregunta con respecto a la innovación, a la cooperación para innovar, el 19,3% de las empresas coopera para innovar y este nivel es baja en función si la empresa es grande, es mediana o pequeña. O sea, las empresas más pequeñas no están cooperando tanto como las más grandes. También aquí es importante destacar que la Encuesta Nacional de Innovación no trabaja con microempresas, no encuesta a las microempresas, las deja afuera. ¿Ya? Entonces, también acá se pregunta, tengo que mover acá, se pregunta, por ejemplo, con respecto con quién es que realiza principalmente la innovación, tanto de producto como de proceso. Y uno ve aquí los resultados, es que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Innovación, cerca del 80% de la innovación de producto la hace solo la empresa, de forma individual, y en proceso es un 75%.
Y cuando, en el fondo, aquellas empresas que realizan innovación de producto con otras empresas o instituciones, que son esta acá, que yo tengo destacada con rojo, con la flechita, es un 14,5% en ambos casos. O sea, para innovar hay bajos niveles de cooperación y vinculación. Bueno, entonces son antecedentes importantes. Bueno, y en el mismo informe del Ministerio de Economía con respecto al análisis de la encuesta de innovación, destaca que en el fondo en Chile tenemos bajos niveles de cooperación para la innovación. Entonces, en este escenario empiezan a surgir preguntas. ¿Qué hace que las empresas cooperen? ¿Qué factores explican que las empresas cooperen entre ellas y cooperen con otras organizaciones? O sea, estamos viendo que los distintos enfoques de innovación destacan que es importante la cooperación entre empresas, pero también con otros actores, con la industria, sector financiero, telecomunicaciones, desarrollo tecnológico. En el fondo, es un ecosistema, un sistema en el fondo. Eso es lo que se necesita para que a las empresas les vaya bien en el tema de innovación. Bueno, para explicar los factores que explican la cooperación, tal como mencionaba Cristian en el inicio, la verdad que hay múltiples enfoques, más estructurales, institucionales, e incluso hace un par de semanas leí un paper de la ecología evolutiva, que explicaba la cooperación desde un punto de vista de la ecología, que era como algo necesario para la sociedad y todo. O sea, hay múltiples enfoques para explicarla, y distintos también análisis en función del sistema, de la escala de análisis. En particular, yo partí analizando la innovación y la cooperación para innovar con un enfoque de la geografía económica, que se llama proximidad. Básicamente este enfoque se ocupaba harto en Europa del Norte y se llama de la geografía económica porque ellos le dan mucha relevancia a la ubicación dentro del territorio para generar esta cooperación entre los actores. Para ello es un elemento importante, ¿sí? Entonces, con este enfoque de proximidad de la geografía económica, diseñamos una escala para medir las distintas dimensiones de proximidad, ¿ya? Con análisis, hicimos todo el proceso de análisis factorial exploratorio, confirmatorio, cociente estructural y todo. Bueno, esta escala ha sido destacada como un importante aporte en el fondo para medir proximidad. Es bien una escala de valoración. Y yo les voy a contar en más detalle cómo está compuesta y desarrollada la escala en este primer paper, pero después los otros los voy a contar más bien los resultados nomás. El primero creo que es importante que se entienda lo que hacemos. Bueno, este primer paper lo trabajamos en el sector de en el clúster de agronegocios de la provincia de Limarí, en la cuarta región. ¿Ya? Ahí tenemos la suerte que, entre comillas, es una cuenca, entonces como que uno podría hacer un símil entre los límites del clúster o no. Discutible, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de proximidades, en fondo, hay muchos enfoques de proximidades, hay clasificaciones, muchas clasificaciones de proximidad. De hecho, hay un artículo que identifica 29 tipos de proximidad en la literatura, pero la que ha tenido como más éxito, la que es más citada, de hecho, es la clasificación propuesta por Bockma en el año 2005, que identifica 5 tipos de proximidades, haciendo la distinción entre una proximidad espacial y las no espaciales. Cuando hablamos de proximidad espacial es la proximidad geográfica. Y básicamente es la distancia física entre un actor y otro. O sea, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos metros estás tú del otro? ¿Sí? Distancia física. También tenemos las dimensiones no espaciales de la proximidad, que está la proximidad cognitiva. En el fondo, si tú tienes como el mismo nivel de conocimiento, el mismo espacio de referencia entre una empresa u otro, entre un grupo de actores u otro, esa es la proximidad cognitiva, ¿sí? La proximidad organizativa se refiere a si la empresa, en el fondo, la organización, tiene similar estructura organizacional, está en el mismo negocio, usa las tecnologías parecidas, a eso se refiere. Proximidad social se refiere a ámbitos más personales. ¿Cómo se relacionan las personas en base a la confianza, conocimiento previo? ¿Qué es lo que hay detrás? Y proximidad institucional se refiere a el cumplimiento de normas, la institucionalidad, ciertos valores comunes, facilitan este nivel de cooperación. Bueno,
En la literatura, al momento, antes de hacer la escala propuesta por nosotros, habían como indicios de mediciones, distintas mediciones, pero como por proximidad separada. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión de la literatura importante para identificar en el fondo los ítems. Por ejemplo, me refiero a ítems, cuando hablo de proximidad social, los ítems serían esto en el fondo. ¿Cuántos autores han hablado de amistad como parte de proximidad social? ¿Cuántos autores han hablado de la confianza, del conocimiento previo, tener experiencias comunes y la reputación como elementos claves para la proximidad social? En el caso de la proximidad cognitiva, identificamos que los elementos claves eran la misma base de conocimiento, el mismo nivel de experiencia, uso del mismo lenguaje, tener el mismo nivel educacional y el mismo nivel de cultura. Para el caso de la proximidad institucional, identificamos que el cumplimiento de las leyes y las regulaciones era importante, tener normas culturales similares, valores comunes y hábitos y similares rutinas. Y en el caso de la proximidad organizacional, identificamos tener una cultura organizacional similar, tener una estructura organizacional similar, similares relaciones interorganizacionales y uso de la misma tecnología como elementos clave. Entonces, en fondo, todo un análisis nos llevó a identificar que la proximidad social la podíamos como un constructo, la podíamos medir a través de estas variables indicadoras. Luego, en el primer estudio, trabajamos con un concepto que se llama como cooperación entre empresas para realizar actividades conjuntas de marketing, que era como que un poco de dónde viene la idea de que yo me explicaba la cooperación. Eso en ese momento nosotros le llamamos que era una innovación no tecnológica, porque incluía actividades conjuntas de marketing y actividades y temas organizacionales que era vinculación con el medio. Bueno, planteamos este modelo inicial y para eso hicimos dos encuestas. Primero una encuesta para afinar la escala con análisis factorial exploratorio, después hicimos una encuesta en terreno para realizar el análisis factorial confirmatorio y el modelo estructural. Y nos planteamos este modelo, que es un poco lo que habíamos encontrado en la literatura de los países europeos. En el fondo, que cada uno de los tipos de proximidad afecta positivamente al trabajo conjunto entre actores, en este caso, en este tipo de innovación no tecnológica, y que la proximidad geográfica modera esta vinculación. En el fondo, uno podría esperar que la gente que esté más lejana tenía menos elementos para cooperar. Para el caso de la proximidad geográfica, lo que hicimos es con GPS a cada una de las empresas que se encuestó en el sector de Limaría, donde está la ciudad de Valle, medimos con GPS la ubicación, identificamos sus coordenadas UTM. Eso nos permitió identificar un mean center, que se llama un centro medio de todas las encuestas. Entonces identificamos como proximidad geográfica, usamos dos algoritmos. Uno que es la distancia de cada empresa al mean center, centro medio, y la distancia promedio de una empresa al conjunto de la otra empresa. Esos son los dos algoritmos que usamos para proximidad geográfica. Bueno, le cuento un poco más en detalle este primer estudio porque es como el que después permite explicar lo otro. Los resultados que nos dieron son súper interesantes y bien distintos a lo que uno podría esperar de un país desarrollado. Primero, nos dio que en realidad la única proximidad que era como importante para formar estas redes de cooperación entre empresas solamente, era la proximidad social. En sí, no es malo que la proximidad social contribuya a que la gente coopere, de hecho es muy bueno, pero que solo sea la única que nos explica este fenómeno, ya es un resultado bien distinto a lo que pasa en los países desarrollados, donde las otras proximidades juegan un rol importante también. También incluso nos pasó que de acuerdo a las medidas que nosotros propusimos de proximidad geográfica, no era significativa la moderación. Entonces, esos son resultados interesantes. Y acá los elementos, las variables que eran significativas dentro de la proximidad social, que explicaban esta cooperación, era el conocimiento previo, tener experiencias comunes y la reputación. O sea, a uno le parece obvio a lo mejor después de hacer el estudio, ¿verdad? Que en realidad lo que tú vas a cooperar con otras empresas que tienes un conocimiento previo, o empresarios incluso, que han tenido experiencias comunes y la reputación. Son elementos claves para desarrollar cooperación entre empresas. Bueno, ese fue el primer foco.
Después hicimos un segundo foco de estudio vinculado a cómo cooperan las empresas, pero no solo con otras empresas, sino que con otras organizaciones, instituciones, universidades, institutos públicos, proveedores, ¿verdad? Y también lo trabajamos en el sector agroalimentario de la cuarta región. Y aquí es interesante, porque cuando hablamos de cooperación, ya, no cooperación entre empresas, sino que cooperación interorganizacional entre distintas organizaciones, aparecen en el fondo como efectos positivos, que afectan contribuyen a la formación de estas redes de cooperación, la proximidad institucional, la proximidad cognitiva y organizacional, y la proximidad social también, ¿sí? Sigue apareciendo. Aquí en el fondo también tiene un valor negativo, porque en el fondo no podría explicarse eso porque nosotros nos vamos a invitar a nuestro grupo de cooperación interorganizacional a aquellas empresas que ya sabemos que no funcionan bien. Entonces hay algo también ahí de conocimiento previo. Bueno, entonces los ítems o las variables indicadoras que nos dieron, que afectan, siguen, en proximidad social siguen siendo la misma. Conocimiento previo, experiencias comunes y reputación. Y en proximidad institucional, tener las mismas normas culturales, valores comunes, similares hábitos y rutinas. Y en proximidad organizacional, la misma base de conocimiento, mismo nivel de experiencia, mismo nivel cultural y similares relaciones interorganizacionales. Es decir, cambia un poco el rol de la proximidad en la medida que es cooperación entre empresas y cooperación con empresas con otras organizaciones también. Bueno, el tercer foco de estudio donde hemos aplicado la escala que desarrollamos, hicimos una encuesta semiestructurada a 30 actores del sector agroalimentario de la cuarta región, y, o sea, teníamos universidades, empresas y gobierno, y les fuimos a preguntar, como es semiestructurada, aplicamos la escala con este grupo pequeño, pero también hicimos entrevistas con ellos. Bueno, la escala, en la aplicación la escala, esta muestra pequeña, en el fondo nos dio que la dimensión importante para poder generar estas cooperaciones entre estos tres actores en el sector agroalimentario de la cuarta región era la proximidad social. Bueno, y lo que pudimos ver también, lo que salió en la entrevista, es que los fondos públicos, por ejemplo el FIC, los FIA, los Innovación Pública, ¿verdad?, de una otra forma eran bien valorados al momento de evaluar, en la medida, o incluso lo pedían algunos, en la medida que incorporaban más actores. Entonces, en el fondo, si una universidad quería desarrollar un proyecto, tenía que buscar actores del mundo empresarial para poder presentarse al fondo. Entonces, en el fondo ahí el instrumento público estaba generando un fuerte incentivo a esto. Ahí nos quedó una pregunta que sería interesante resolver en su caso, y que más bien nace un poco de la experiencia que yo trabajé en varios proyectos allá, es que ganamos varios cuando yo trabajaba en La Serena, ganamos varios FIC, FIA y todo eso, pero al final siempre trabajamos con un grupo reducido de empresarios, porque era lo que tú ya conocías, eran los que ya tenían experiencia, conocían el sistema. Bueno, ahí me queda una pregunta en el fondo del punto de vista práctico, oye, ¿eso pasará en todos lados? Cuando en la Universidad de Talca trabajan con proyectos de investigación, por ejemplo, serán como casi siempre se irán repitiendo los mismos o proyectos de aplicación. Bueno, ese salió publicado hasta el 2019. En otro que estamos trabajando, donde aplicamos la encuesta, es con los proveedores de la industria minera en la región de Antofagasta. Ahí aplicamos la encuesta, ¿verdad? Y identificamos que la proximidad social sigue siendo la significativa para cooperar entre ellos, pero aquí también aquí nos da por primera vez que la proximidad geográfica es significativa. Y seguramente es porque en realidad están bien atomizados, tanto como muestra aquí la foto, hay grupos en Antofagasta y el otro grupo está en Calama. No hay entremedio en el fondo. Eso podría dar como ese resultado que nos está dando. Entonces, aquí, al mostrar este cuarto foco en el fondo, estamos diciendo, oye, todo lo que estudia en el sector agroalimentario también parece que se está dando en la minería. Hay elementos importantes. Bueno, el último estudio que estamos haciendo aplicando la encuesta en el sector de turismo de Santiago, donde entrevistamos a distintas empresas operadores de turismo que ofrecen servicios de turismo, y
partimos con el mismo modelo inicial de cooperación interorganizacional, pero incorporamos un nuevo constructo que estamos desarrollando que se llama proximidad personal. La proximidad personal empezó a aparecer en la literatura así como en el 2018 recién, que es como un enfoque más micro de lo social. En el fondo, la confianza es importante, la reputación, conocimiento previo, pero a lo mejor hay otros antecedentes que gatillan esas cosas. Y haciendo el mismo trabajo que hicimos con las dimensiones anteriores, identificamos los ítems o variables que eran más mencionados para proximidad personal, y en nuestro caso identificamos que lo más relevante eran haber en el fondo participado en el mismo colegio, el mismo grupo político, mismo grupo religioso, mismo grupo de interés, con una cosa más genérica. Y lo que estamos viendo es que la proximidad organizacional es relevante para cooperar en el sector turismo, pero también la proximidad social sigue siendo relevante, y la proximidad personal modera esta relación. ¿Sí? O sea, en el fondo la proximidad social es importante, pero oye, si estudiamos en el mismo colegio es más fácil. Somos el mismo grupo político, más fácil. O sea que hoy día parece que después del estallido social, la pandemia, parece que suena un poco más fácil de entender, ¿no? Entonces hicimos ese foco. Entonces eso es lo que he visto con proximidad, y la verdad que estamos haciendo otras más cosas, pero eso es como lo que tenemos resultados concretos. Bueno, también contarle, oye, esto es un poco el enfoque proximidad que yo he desarrollado, pero también contarles que yo trabajo en la Universidad Alberto Hurtado, y ahí lo que hemos hecho es una serie de conversatorios, tomando unas entrevistas que hace una periodista a distintos actores dentro de la pandemia. Primero se hizo una primera entrevista con el gerente de ChopDog, y en el fondo se hizo un seguimiento de cómo le había afectado la pandemia y cómo se había reconvertido, y el protagonista cuenta su historia y después se le comunica y después se comenta desde el punto de vista más académico. Bueno, yo participé en lo que se llamó la bitácora de un médico jugado por el plasma, donde cuenta la historia de Raimundo Casitúa, que es un médico que trabaja en la Fundación Arturo López Pérez, que ha sido bien conocido, y que en el fondo es la persona que ha impulsado el tratamiento con plasma para el coronavirus. ¿Sí? Él está fuertemente involucrado con esto y todo. De hecho, la iniciativa parte de él, de ahí la presenta dentro de su institución se conecta con la CMPC, se consigue 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Se involucra una parte de la Universidad Católica, otra de la Universidad de Chile. Finalmente hay 3 instituciones vinculadas en probar este tratamiento, porque tampoco está tan claro que sea la solución. O sea, hay un montón de gente, dinero y mucho esfuerzo detrás, probando esta innovación del tratamiento con plasma para el coronavirus. O sea, en un tiempo distinto, en una contingencia distinta, en un sector distinto, yo le hago la pregunta a Raimundo al final, después de su presentación. Dime de 1 a 100%, ¿cuán importante para ti fueron las relaciones personales para que este proyecto funcione? Me dijo 100%. 100%. O sea, gracias a sus vínculos, los vínculos de sus amigos, esto salió. Interesante. Entonces, obviamente aquí empiezan a aparecer preguntas interesantes. ¿Cuánto de los proyectos que uno ha trabajado, verdad, está vinculado con las relaciones personales o con los socios que uno trabaja, en la medida que se van generando? Y no es que sea malo eso, o sea, es súper bien que las relaciones sociales funcionen, pero que sea como lo más importante, o incluso en algunos estudios que hemos visto nosotros, sea lo único, eso es como lo que yo veo preocupante. ¿Sí? Entonces está esa pregunta ahí interesante para mí, por lo menos, de qué hay. Luego, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, esto quería mostrar un poco, pero la verdad que no, con esto de la pandemia, el teletrabajo, no pudimos avanzar tanto en este paper que estamos trabajando, que cuando uno ve a Chile, por ejemplo, en el índice global acá, en el Global Index of Innovation, ¿verdad? Chile al 2019 tenía el lugar 51, pero cuando uno ve un subcomponente, que sería como las vinculaciones de la innovación, estamos en el lugar 96. Y esta relación es bastante común en los países latinoamericanos, ¿verdad? Y economías emergentes en el mundo. O sea, las vinculaciones son bajas.
Por otra parte, si uno lo ve en los países desarrollados, los que ocupan los primeros rankings tienen, a su vez, altos niveles de vinculación para la innovación. O sea, ahí es como que hay algo interesante, ¿verdad? Y que un poco corrobora lo que hemos visto en los resultados anteriores de una forma más global. También, y la pregunta, y después tomamos el Legatum Prosperity Index, que mide la prosperidad de los países y toma varias dimensiones. Entonces, por ejemplo, presenta a Chile en el lugar 37 de la prosperidad, bueno, ante la pandemia, obviamente, y vemos que su nivel de capital social era bajo, era el índice más bajo que tenía el país. Y capital social es como, existen distintas definiciones, distintas perspectivas de análisis, pero en el fondo básicamente es colaboración, respeto, cumplimiento de normas, ¿verdad? ¿Sí? Y situación similar también en países latinoamericanos. Entonces cuando uno ve la prosperidad, por ejemplo, de los países más desarrollados, no más desarrollados, ve que el capital social es importante. O sea, hoy día de hecho la pandemia está reflejando que es muy importante la colaboración. Esto de no salir a la calle, de no solo o salir con mascarilla, no por uno, sino que por el otro, indica que en el fondo que este capital social es relevante. Entonces nosotros pensamos que en realidad en Chile los niveles de cooperación son bajos y que sea muy importante la proximidad social, incluso personal, para cooperar, indica que se refleja en este índice de capital social bajo. ¿Sí? O sea, no tenemos una cultura colaborativa en el fondo. La otra explicación que sería interesante ahondar es si todas las organizaciones tienen los recursos y capacidades para cooperar. Seguramente a más de alguno de ustedes hay un congreso, ha conocido gente y ha dicho, oye, podríamos hacer algo juntos. O uno conoce a alguien de otra institución, hagamos algo juntos, súper. Firmemos un convenio, pero de ahí, oye, después de firmar el convenio hay que ponerle recursos, capacidades, ganas, ¿verdad? Como uno quiere llamarle. Entonces, en el fondo, chuta, es una interesante pregunta en el fondo, si realmente más allá que decir que para las organizaciones, tanto públicas como privadas, es importante los convenios o cooperar con otros actores, ¿cuánto realmente si hay recursos y capacidades para eso? Si hay una política detrás para eso. Y otra explicación que a mí también, que me está gustando harto también, es que obviamente las organizaciones, sean empresas públicas, empresas privadas y organizaciones públicas, tienen sus propios objetivos, ¿verdad? Objetivos individuales, de rentabilidad, de permanecer en el largo plazo, pero también las empresas podrían tener objetivos colectivos. Por ejemplo, pensemos en sectores empresariales. Y esos objetivos colectivos, por ejemplo, en el sector agroalimentario que yo más conozco, podrían tener objetivos, por ejemplo, de buscar la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico. Obviamente para eso se requiere la vinculación entre muchos actores. O sea, tendría objetivos individuales, que hacer mi negocio rentable, ¿verdad? Seguir exportando, ojalá ganando plata. Y también tengo que tener objetivos colectivos. Y entonces, porque muchos de los problemas que se vienen hoy día, como de cambio climático, de sostenibilidad, requieren esfuerzos colectivos. Ahí hay un paradigma interesante. Y entonces, en esto, me parece importante el rol que podrían jugar las asociaciones gremiales. Hace unos años hicimos una tesis de magíster, en la cuarta región también, donde investigamos las asociaciones gremiales que estaban presentes allá, e investigamos qué hacían en relación a la innovación. Y la verdad es que eran organizaciones, unas más fuertes que otras, pero no estaban vinculadas fuertemente en buscar cuáles eran los problemas del grupo, del gremio, para llevarlo a lo mejor a una universidad, al gobierno, para instalarlo en aquel momento. Ha cambiado un poco. Incluso nos pasaba que habían asociaciones gremiales que tenían un nivel bajo de representatividad. O sea, de repente asociaciones gremiales, por ejemplo, en un sector particular tenía 240 aproximadamente socios y el sector tenía 9.000 empresas del sector. Entonces, ahí hay un rol interesante que sería importante abordar. Bueno, para no seguir aburriéndolos, ¿verdad? Las últimas reflexiones. Este tema de la cooperación es un tema muy importante no solo desde la innovación, porque hoy día del punto de vista de la gestión empresarial, estamos hablando de conceptos de competición, cooperar y competir, co-creación,
redes empresariales, alianzas estratégicas, incluso los enfoques de valor compartido, valor sostenible, requieren vinculación entre los actores, requieren interacción entre los actores, ¿sí? Ya no es la mirada tan individual dentro de la organización, ya sea pública o privada. Y por eso mismo, en el fondo, es importante fortalecer el ecosistema de innovación. Esta palabra ahí que todavía está en duda, ¿verdad? El sistema de innovación. Y ojalá, y vincular al emprendimiento, en el fondo. Tenemos que ser capaces de complejizar el sistema de innovación. ¿Qué significa complejizar? Que haya más actores y más interacciones entre los actores. La red es más compleja a la medida que pasa eso, ¿verdad? Entonces, en el fondo, hay que generar muchos más vínculos. Es un desafío importante, creo que tenemos como país y en estos sectores. Bueno, en la reflexión final también, en el fondo, cuando hablamos que es importante cooperar para innovar y que las empresas y las organizaciones públicas tienen que hacer esto, está el tema de los recursos y capacidades. O sea, no es suficiente que quede en el discurso decir, oye, hay que cooperar, hay que vincularse con los demás, si no hay plata, si no hay gente detrás, si no hay algo, ¿verdad? No hay objetivos comunes. Y esto es una reflexión personal, pero creo que un poco lo que está pasando a nivel global, que todo esto de cooperar para innovar debería tener un propósito superior. No un propósito, no solamente hacer un buen negocio, que está bien. No solamente generar un nuevo producto innovador, está bien. Pero sino que en el fondo el propósito superior sea, oye, desarrollemos nuevos productos, nuevos servicios, pero que sean sostenibles, que contribuyan a la sostenibilidad de Chile y del planeta en el fondo. Sí, eso es como esa es la presentación. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ha sido una muy interesante presentación que nos desafía con nuevos conceptos, con nuevos enfoques. Como decía al comienzo, la perspectiva más estructural del análisis de los vínculos de cooperación se remitía tradicionalmente a las diferencias y heterogeneidades entre estructura de mercado, características estructurales de las firmas, el factor institucional que en algunos casos, tanto por el lado del incentivo de fomento como por el lado regulatorio, ejerce distintos efectos. Pero este espacio que nos ha traído Cristian nos abre una dimensión bastante interesante por cuanto incorpora la dimensión geográfica y me atrevería a decir hay elementos sociológicos detrás también para explicar un fenómeno conductual de personas que moviliza instituciones, agentes económicos de todo tipo. Me hizo mucho sentido lo de la confianza interpersonal, donde estamos ubicados en el índice global de innovación, por cuanto el estudio que hizo Grupo Loyal hace unos 5 o 6 años atrás demuestra que la confianza interpersonal en Chile es de las más bajas de los países de la OECD, reportándose un nivel de confianza de un 13%, vale decir, solo un 13% de las personas en Chile confía en el otro. El propósito final que nos plantea Cristian, Objetivo de Desarrollo Sostenible, claramente nos invita a pensar la ciencia, la tecnología y la innovación como un enfoque transformador capaz de generar nuevos espacios productivos que incorporen desde su génesis los conceptos de la dimensión sostenible, no solo desde el punto de vista financiero, sino de la relación con el entorno social, económico y ambiental. Agradecerle, Cristian, una vez más, y bueno, lo más importante hoy día para todos y para él en particular es recibir sus interesantes preguntas, de modo tal que dejo abierta la posibilidad que las formulen. El señor Ratcliffe, él necesitaba formular una consulta. Ok, gracias, profesor Cristian. Voy a abrir ahí está mi pantalla. Hola, un saludo desde Coquimbo. Profesor Cristian, había hecho una pregunta muy genérica desde el punto de vista semántico, poder diferenciar la palabra cooperación de colaboración. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos generar un cambio cultural para poder potenciar la cooperación o la colaboración dentro de los ecosistemas? Esa es mi pregunta y podría ser, por ejemplo, con temas asociativos, trabajando a nivel masivo con
distintas organizaciones o partimos trabajando educacionalmente a nivel personal? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Respondo? ¿Sí? Sí, vamos así, Cristian, para que Ya, tenga se la llama oportunidad. dinámico. Oye, Exacto. algo que no dije, que para mí era muy importante y lo tenía anotado aquí en mi cuaderno, Sí. que como tema importante, es que estos trabajos que tengo yo los trabajo con mucha gente. Tengo muchos colegas con los que hemos desarrollado. O sea, coopero, yo tengo una muy buena disposición a cooperar y en el fondo no es un trabajo individual. O sea, por eso siempre digo nosotros, ¿ya? Entonces me gustaría, y no quiero nombrar a ninguno porque si no se me puede ir alguno entre medio, pero eso, quiero reconocer eso. Con respecto a la palabra cooperar y colaborar, de hecho lo tengo en un PPT al final, la verdad es que algunos lo pueden ver como sinónimo, pero hicimos una revisión de literatura, de hecho, identificamos que había una sutileza, es que muchas veces cooperación es como entre actores, es como entre pares, y colaboración es como que yo te ayudo a ti, tú me colaboras, ¿sí? Entonces, yo sé que es discutible, pero en el fondo, después de hacer una revisión de los temas, eso es lo que llegamos por eso hablamos de cooperación en el fondo. Como y en estrategia también se habla de estrategias de cooperación. Viene como del inglés, un poco por ahí. ¿Sí? No, eso es como la sutileza. Y la verdad que eso de generar un cambio, la otra pregunta creo que no tengo mucho la respuesta, que es cómo generar un cambio cultural. O sea, tal como dijo Cristian, tenemos solo un 13% de las personas confían en otro. Cuando yo voy a realizar un emprendimiento, voy a realizar un emprendimiento genérico, no una empresa necesariamente o algo, coopero con la gente que yo conozco. Yo me acuerdo que hace años alguna vez vi estudios donde en el fondo, no me acuerdo el nombre de la señora, donde veía en el fondo que en el país los puestos más altos estaban abordados por 10 colegios. Y había un solo colegio público, ¿verdad? Entonces, en el fondo, como que no está en nuestra cultura el cooperar con otros actores. Entonces, obviamente, eso me imagino que habrán sociólogos, psicólogos que nos podrán explicar mucho mejor este fenómeno, pero yo creo, dado los resultados y lo que yo conozco, para generar este cambio cultural, lo que primero haría es tratar de abordar como la confianza, el conocimiento y la reputación, que son los elementos clave. O sea, antes de trabajar en el proyecto de emprendimiento conjunto, en el ecosistema de innovación, yo buscaría que los actores se conozcan un poco, sepan quién es quién, porque en el fondo hay mucha desconfianza. Y a lo mejor romper esa primera barrera sería como un elemento importante. Eso. Ya, ahora don Diego quiere formular una pregunta. No, hola. Hola Cristiano, hola a todos. No, era Hola. solo un comentario que está presentada la Encuesta Nacional de Innovación 2015-2016 como la última, y en el Ministerio de Ciencia está la última versión, que es la 2017-2018. Ya Por están si los quieren datos. verla. Ahí dejé el enlace en el chat, Súper. por si lo quieren ver. Pero eso, y muchas gracias, estuvo, la verdad es que de muy interesante. Ya, ahora la académica del instituto, Nadia Alvis, quiere formular una pregunta. Gracias, Cristian, por la presentación, muy interesante. Antes de hacer mi pregunta, sí quisiera destacar que es muy valioso o muy interesante ver estudios que lleguen a ese grado de levantamiento de información tan duro, o sea, de la empresa, de mirar exactamente esas relaciones, porque por lo general siempre estos trabajos se trabajan a escala muy macro y la riqueza que puede tener ese detalle de información es muy valiosa para responder ciertas preguntas. Yo tengo dos inquietudes. La inquietud es, o más bien, si nos puedes ampliar como dos cuestiones que mencionaste en tu presentación. La primera es si es posible encontrar diferencias, los determinantes de la cooperación entre
innovaciones tecnológicas frente a las no tecnológicas. Entiendo que trabajas este enfoque diferente dependiendo también del artículo. Y la segunda es, tú mencionabas que de alguna manera Chile se diferenciaba, digamos, los determinantes de la cooperación en Chile son bastante distintos a los observados en países de mayor desarrollo. Quería que profundizaras más cuáles son esos determinantes que se dan en esta literatura que aborda estos países de mayor desarrollo. Súper. Voy a compartir la PPT, porque ahí tengo la primera respuesta. No, la siguiente. Ahí, en este lado. No sé si se ve. En esta parte. Bueno, nosotros aquí trabajamos con la definición de propuesta por la tercera versión del manual de Oslo, que identificaba innovaciones tecnológicas que eran de producto y proceso, e innovaciones no tecnológicas, innovaciones de marketing y organizacional. Bueno, esta definición cambió con la última versión del manual de Oslo, del 2019, 2018, 2019 parece, y que solo identifica innovaciones de producto y proceso. Este es del 2017, este estudio. Y lo que nosotros vimos es que en realidad la cooperación interorganizacional afecta positivamente a tanto las innovaciones tecnológicas como no tecnológicas, pero es más fuerte para las innovaciones tecnológicas. ¿Sí? Eso es como uno de los resultados que vimos, o sea, en el fondo cooperar ayuda a más fuerte a las innovaciones tecnológicas. Y de hecho, en otros estudios que no están acá, que hemos publicado, que hablamos más completo, cómo el enfoque, cómo la institucionalidad local entre Chile y Perú y la cooperación, ¿verdad?, afecta las estrategias de innovación, y otro estudio que hicimos, que nos presenté acá. Vemos que, por ejemplo, las empresas cuando cooperan en más innovaciones no tecnológicas, cuando son más pequeñas y cuando se ven enfrentadas a crisis. Porque es como lo que más rápido pueden hacer y como que los recursos son los recursos necesarios son menos para poder hacer innovaciones de marketing organizacional que innovaciones de producto. Eso también lo hemos visto. Con respecto a la otra pregunta, con los determinantes de la innovación, a nivel desde el enfoque de la proximidad, cuando uno ve los estudios de países desarrollados, uno ve que en el fondo no es solo lo social lo que gatilla esta cooperación, esta vinculación, formación de redes en el fondo. Entonces, aparece proximidad cognitiva, organizacional, ¿verdad? Incluso institucional aparece con fuerza en algunos estudios de Europa, porque en el fondo seguramente tienen leyes parecidas, no tan parecidas, y ahí puede ser como un elemento gatillador. Eso, no sé si responde bien la pregunta. Lo que sea, quizá esto podría agregar que nosotros hay muchos estudios donde identificamos que la cooperación es distinta según el tipo de innovación y según el sector económico. También vi por ahí a Rodrigo, que Rodrigo hace poco presentó un estudio interesante para Chile, que mostraba, que lo publicó en JotMe, de hecho, que mostraba los efectos positivos de cooperar, y que estos efectos eran distintos según el tipo de agente con el que coopera. Eso es como lo que... Gracias. Ya, ahora el señor Juan Correa quiere formular una consulta. Hola Cristian, muchas gracias por la presentación, estuvo súper interesante tu trabajo. Yo quería preguntarte sobre el tema de que tú señalaste en un momento que algo sorprendente era que la proximidad social tenía efecto en el caso de Chile, que en general sucedía en los países desarrollados, pero no en los países en desarrollo. Entonces, bueno, ahí uno identifica dos tipos de confianza que son muy distintas, que es la confianza personal, que como ahí tú señalabas, mucho de la colaboración, de la cooperación se da entre personas conocidas, Sí. Pero también está la confianza general, que es lo que Sí. señala Cristian, que en Chile es muy baja. Entonces,
te quería preguntar si hay estudios y viéndolos por separado, o sea, partir lo que es la proximidad social en factores personales versus factores generales, y cómo te cambian los resultados en el fondo en comparación a países desarrollados. Ya. Mira, tienes razón, el resultado concreto en el fondo que hemos visto, o sea, una cosa es verlo como de la confianza en general, y lo otro, que el que yo más conozco, es desde el enfoque de la proximidad, ¿verdad? Este constructo de proximidad social lo desarrollamos nosotros con esta escala, y mide los elementos que habíamos hablado: reputación, conocimiento previo, experiencia, ¿verdad? Son elementos sociales. Pero en el último estudio empezamos a desarrollar un constructo que se llama proximidad personal, que está aprobado en Industry and Innovation. Hicieron una edición especial de ese tema, pero no está planteado como un constructo, sino que en el fondo lo miden como variable independiente. Y nosotros en ese constructo tomamos lo que decía esos distintos estudios e identificamos variables indicadoras, que era como pertenencia al mismo grupo político, mismo colegio, y eso es lo que nosotros vimos como elemento que moderaba la relación, moderaba el efecto de la proximidad social sobre la proximidad, sobre la cooperación. O sea, la proximidad social ayuda a explicar, sí, pero también a su vez en el fondo está moderado por otro variables más personales que le llamamos proximidad personal, que sería, como tú dices, como la confianza personal. Ese es el enfoque que nosotros hemos desarrollado en el fondo. Es decir, en concreto, la reputación, conocimiento previo, todas estas cosas son importantes para cooperar, pero si yo pertenezco al mismo colegio, al mismo grupo político, al mismo grupo religioso, va a estar favorecido más todavía. Sí, quizá eso también podría explicar los bajos niveles de cooperación que hay en Chile respecto a los países desarrollados, porque justamente cuando la confianza personal tiene un límite en el fondo. Sí. Si uno habla de la confianza general, claro, las posibilidades de cooperación se amplían bastante. Claro. O sea, yo no voy a atrever a hacer un comentario práctico, a lo mejor de que vivimos en Chile. Cuando te conocen a ti, ¿qué te preguntan? ¿De qué colegio eres? ¿Dónde vives? Es muy común en nuestro país eso. Cuando uno está afuera no te preguntan ese tipo de cosas. Algo práctico que podría explicar un poco este tipo de fenómeno. ¿Eso? Gracias. Ya, ahora la señora Paula Quiroz quiere formular una pregunta. No, yo solo daba a conocer la diferencia entre la colaboración y la cooperación, y agradecer al Cristian. Después me voy a contactar con él porque necesito que me ayude con algunos temas para ver la proximidad con análisis para las microemprendedoras que son acá de la región de Valparaíso, que sería súper interesante poder hacer un análisis respecto a ellos, las microemprendedoras que son mujeres. Eso, muchas gracias. Ya, ahora la señora Claudia Pessoa quiere formular una pregunta. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Saludos, Cristian. Siempre Cristian es muy generoso intelectualmente, así que voy a aprovechar para hacerle una pregunta, ¿ya? En relación, ¿verdad?, a la escasa colaboración, ¿verdad?, y siendo que la proximidad no espacial influye tanto en ella, y esto es tan representativo para los múltiples sectores que tenemos nosotros en Chile, mi pregunta central es: ¿cómo podemos potenciar la proximidad no espacial en nuestro país, siendo que los fondos públicos no están orientados para ello? ¿Cuál sería, desde tu expertise, es un poco difícil la pregunta, ¿no? Pero ¿cuál sería el aporte que podría tener los fondos públicos para mejorar esto? Porque, como
hemos visto que puede marcar una diferencia, ¿no? Si las empresas trabajaran su proximidad no espacial. Sí. Bueno, Claudia es una de mis coautoras ahí con que estuvimos trabajando en Antofagasta con los proveedores de la minería, y la verdad es que es súper difícil. O sea, un poco como la pregunta que me hacían antes, o sea, ¿cómo genero confianza? Yo creo que tiene que ver con sociología, tiene que ver con psicología incluso. Es como que nosotros con este enfoque de la proximidad decimos, oye, aquí está el problema en realidad, ¿verdad? Pero ahora hay que meterse más adentro, y de hecho pienso que en el fondo tiene que ser un enfoque multidisciplinario, donde yo no soy experto del punto de vista sociológico ni de psicología. Lo que sí yo creo que es por lo que yo sé, para generar esta vinculación es muy importante dos cosas. Uno, el conocimiento del otro. ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? Porque como tenemos mucha desconfianza, hay poco conocimiento del otro. Hay poca disposición a colaborar también, porque en el fondo no hay conocimiento. Entonces, uno de los elementos importantes es generar información respecto del grupo con que va a trabajar, ¿verdad? Establecer reglas claras también, en el fondo, eso también te da seguridad para poder colaborar, ¿verdad? Ya sea incluso con acuerdos legales, si es necesario, para generar esa confianza. Creo que va por ahí, o sea, primero conocimiento, algún instrumento que apoyen en el fondo esta vinculación no espacial. Porque incluso hay gente que puede tener, empresas que tienen la misma tecnología, tienen similar estructura organizacional, y no es un elemento importante. Es en Chile, por lo menos, lo que hemos visto, no en otros países. Entonces, eso, creo yo. Empezaría por conocimiento, o sea, por eso es importante cuando se hacen seminarios, se hacían estas ferias que asistíamos, ¿verdad? O el clúster industrial de Antofagasta, donde la gente se va conociendo. Creo que hoy día, no solo en términos de la pandemia estar encerrados, sino que en términos de esto que estamos conversando, como que cobra sentido. Eso. Gracias. Gracias. Ya, ahora el señor Aravena quiere hacer una consulta. Cristian, gusto saludarte, tanto tiempo. Normalmente, sí, hola. Oye, Cristian, no, ya un poco han contestado las dos preguntas que tenía, que eran un poco respecto a las dimensiones del constructo en relación a la primera escala. Pero si pudieras compartir un poco algún tema práctico de cuando diseñan este instrumento, qué problemas tuvieron, o cómo se ha comportado esta escala en términos, por ejemplo, de la validez externa, cómo han visto las limitaciones que ustedes declararon, un poco el comportamiento que ha tenido este instrumento que me parece interesante, pero está realizado en Chile, ¿me entiendes? Con las limitaciones que puede tener alguna escala en un país no desarrollado. Sí, o sea, la escala igual la han aplicado en Francia, Brasil, México, en otros países. Pocas veces, o sea, como una vez en cada país nomás, tampoco es tan... eso. Nosotros cuando hicimos la escala, en el fondo, los constructos tienen confiabilidad, validez interna, validez externa, el model fit, el ajuste del modelo es bueno, digamos, cumple con todos los requisitos. Y el proceso, te podría contar que en el fondo primero hicimos una revisión importante de la literatura, por ejemplo, de proximidad cognitiva, buscamos todos los estudios de proximidad cognitiva identificando las variables o los ítems que se identificaban en cada un artículo, que no siempre eran las mismas, de hecho. Y seleccionamos esos indicadores, ¿verdad?, para cada uno de los tipos de proximidad, tomando el esquema de estas 5 que se hablaba, y hicimos un análisis factorial exploratorio primero. Hicimos una encuesta, como a 1.300 empresas, esa encuesta fue online. Hicimos como 1.300 empresas del sector agrícola, y con ese análisis factorial exploratorio nos permitió identificar cuáles ítems que cargaban bien o no, y eso nos permitió depurar un poco la escala propuesta inicialmente. Con eso desarrollamos una encuesta, una segunda escala más afinada, y esa fue la encuesta en terreno que aplicamos. Con esa encuesta en terreno, en el fondo, volvimos a ver los datos. ¿Ya tenían algún indicio de cuántos agrupaban en la literatura o lo descubrieron en el análisis factorial? O sea, lo que pasa es que
en la literatura habían 28 tipos de proximidad identificados. De hecho, hay un trabajo de Noven y Orlemans que identificaba, al momento, en el 2014, identificaba esto, pero la proximidad que había tenido más citas, en el fondo, la que más se hablaba, es la clasificación propuesta por Volkmann, que identificaba estos 5 tipos de proximidad que presenté. Y entonces, en el fondo, al agrupar los datos, vimos que en realidad iba siendo coherente con lo que nos daba Volkmann. Eso. Y bueno, como te contaba, el modelo, el ajuste de modelo, los constructos, todo eso dio bien. Ahora igual creemos que hay lo que me gustaría hacer, espero más adelante hacerlo, es hacer validar nuevamente la escala, en el fondo, o hacerla nuevamente, y ahora ocupar otras herramientas como análisis sistemático de literatura, por ejemplo, de proximidad social, ya. Todo lo que se ha identificado en los últimos años, porque también este tema ha ido como creciendo, hacer un análisis sistemático para identificar bien las variables indicadoras y hacer todo el proceso nuevamente. Y a lo mejor aplicarlo a otros sectores u otros países sería como ideal para tener una escala más global. Eso. Y cuando hacen el modelo de ecuaciones estructurales, ¿cómo se comporta el modelo inicial? ¿A qué te refieres como que se comporta, que se ajusta bien? Sí. El modelo de medición y el ajuste del modelo son buenos. Son bien buenos. O sea, no me acuerdo de los detalles de los indicadores, en el fondo, del ajuste del modelo, pero RMSA 0.5, no sé, no, pero están todos bien dentro de los ajustes. Gracias, Cristian, interesante. Felicidades. Gracias. Y ahora el señor Cristian González quiere hacer una consulta. Yo te la pregunté difícil. Me quiero guardar el privilegio de dirigir este seminario, pero aprovechando lo interesante de la presentación y de las demás preguntas. Yo más bien es una inquietud, reflexión. En materia de cooperación tecnológica o de innovación, resulta un tanto paradójico lo que tenemos desde el punto de vista de nuestro sistema de incentivos públicos. Chile es uno de los países que tiene más programas para cooperar en innovación y en desarrollo tecnológico. Tenemos 14 programas públicos, de los cuales básicamente son utilizados 2. Hemos generado esfuerzos institucionales importantes para crear consorcios de innovación, consorcios de I+D, y la verdad es que sigue siendo una tasa de utilización bastante baja. Por otro lado, la primera pregunta sería entonces, ¿de qué manera estos incentivos públicos, programas, instrumentos, deberían, a la luz de estos resultados, deberían ser rediseñados o evaluados, reenfocados, de modo tal que capturen alguno de los insights que salen de tus resultados? No sé si habrán evaluaciones que hagan una comparabilidad vis a vis de los determinantes y lo que probablemente estos programas buscan. Sí. Y la segunda consulta se relaciona con una dimensión más histórica y que en Chile fue perdiendo fuerza desde los años 74 hacia adelante, y que fue el fenómeno del cooperativismo. Sí, Hoy por hoy, y en particular he visto al Ministerio de Economía muy motivado por reflotar, por así decirlo, poco académico, pero por resurgir el modelo del cooperativismo en distintos sectores, inclusive en los sectores financieros, de menor escala, pero también, por cierto, en el ámbito productivo, siguiendo en algunos casos modelos como el de Alemania, en parte también el modelo español y, por cierto, el italiano. El caso alemán es bastante interesante porque han desarrollado escalas, masas críticas de producción que se han convertido de clase mundial y permiten interactuar en cadenas globales de valor de alto nivel. El caso chileno, ¿qué señales podríamos desprender de este trabajo, Cristian, para rediseñar o reformular el diseño de las cooperativas como una estrategia asociativa, no solo en la dimensión de innovación, sino en otras áreas de los requerimientos del mundo de los negocios? Básicamente eso. Bueno, estaba difícil todas las preguntas, ¿eh? Fue que en realidad todas las preguntas tienen distintos enfoques son distintas perspectivas de análisis, distintos enfoques, ¿verdad?
Y son temas que en el fondo no hemos resuelto como sociedad muchas veces, este tema de la colaboración. Incluso un tema que hoy día, creo que hoy día es más fuerte de darse cuenta, pero antes como que ni siquiera nos cuestionábamos mucho. Con respecto a los instrumentos públicos, en el fondo, para fomentar la cooperación, la articulación entre actores, ¿verdad? O generar instancias superiores, yo creo que sería importante que pase, por lo que yo creo desde el punto de vista práctico, lo que yo he vivido, que cuando se trata de postular a uno de estos fondos, sale porque la iniciativa surge porque en realidad está el fondo. Oye, agrupémonos, hacemos algo para el fondo. ¿Sí? De hecho, yo postulé un poco en el Instituto Milenio, y no fue mal, pero con un grupo de buenos colegas ahí, y no nos fue mal, ya. Pero, oye, y en realidad lo que nos queda la sensación, en realidad si nosotros hubiéramos madurado esta instancia, o si esto fuera parte de nuestra estrategia de desarrollo de ambas instituciones, o de las instituciones que participaban, o de las personas que estaban ahí, si fuera parte de la estrategia de desarrollo, entonces cuando llegue el concurso ya hay algo madurado, hay un conocimiento de los actores, ¿verdad? Entonces, postular a un concurso de este tipo, este instrumento, ya es algo natural, es el paso siguiente. Entonces, por eso creo que en el fondo, en las organizaciones, de una u otra forma, es evidente que tienen objetivos individuales, pero cuando pensamos en innovación, posiblemente en investigación sobre todo, sería importante que hubieran como explícitamente objetivos colectivos de vincularse con otros, en el fondo. Y que sea parte de la estrategia, en el fondo, de la organización. No como una respuesta a un concurso público en particular. Creo que, por lo que yo conozco pasa harto de eso. Con respecto al cooperativismo, bueno, yo creo que el cooperativismo en general, yo lo conozco más desde el sector agrícola. Yo, más que hablar de cooperativismo, yo me gustaría hablar que es necesario que muchos de los microempresarios, sobre todo, sector agrícola, sector turismo, que yo conozco, o otros sectores, sector de comercio en el fondo, es necesario que se agrupen porque no tienen todos los recursos y capacidades para enfrentar una serie de desafíos. O sea, por ejemplo, si tú quieres incorporar una mejor tecnología, posiblemente un pequeño empresario, o un microempresario, hablemos, no va a tener los recursos propios, ni a lo mejor ni las capacidades para entenderla. Pero ¿qué tal si hay una organización fuerte que detrás ayude a incorporar la nueva tecnología, que ayude a la capacitación, que ayude a negociar? Entonces, creo que es importante que los grupos, sobre todo de microempresarios, se agrupen. Ahora, en forma de cooperativa, en forma de una sociedad por acciones, eso creo yo que es distinto en el fondo. Pero en la primera parte, en el fondo, es importante que se coopere. O sea, yo lo vi mucho en el sector agrícola y de industria alimentaria en el fondo. Oye, todos tenían los mismos problemas, pero la gente no se asocia. O sea, de hecho, ahora estamos trabajando en Melipilla, y hicimos una encuesta a la gente, a los agricultores de la provincia de Melipilla, de las distintas comunas, y tú le preguntas cuáles son sus problemas, los problemas son los mismos de hace 30 años que te trabajo en esto, 20, no estoy tan viejo. Los mismos problemas, o sea, no tenemos capacidad de negociar para comercializar, no tenemos bajo acceso al financiamiento, las tecnologías no llegan, no somos capaces de responder incorporando nueva tecnología, así que no es con ayuda del Estado. Entonces, oye, es lo mismo. Entonces la solución, creo yo, es por agruparse. Puede ser cooperativa, ¿ok? Puede ser sociedad por acciones, no sé. La forma, en el fondo, creo que no es tan relevante. Eso. Gracias, Cristian. Y ahora el profesor Miguel Bustamante quiere realizar una pregunta. Muchas gracias por la posibilidad de hablar, Cristian, tanto tiempo que no te veía. Un gusto de verte. Igualmente. Oye, primero que todo, felicitarte por la presentación. Te seguí atentamente, especialmente por el análisis de ecuaciones estructurales que tú haces, que para mí es muy valioso porque permite ratificar suposiciones que uno obtiene y que finalmente se confirman. Los números dan esa seguridad. Yo quería hacer un comentario y tal vez una pregunta al final, breve. En un trabajo que hicimos con unos profesores ecuatorianos, comparamos la capacidad de innovación de 3 países. Tenemos Ecuador, Perú y Chile.
Y en ese mismo orden, pero inverso, está la capacidad. Chile tiene un poco más capacidad que Perú, y Perú tiene un poco más capacidad que Ecuador. Y la variable que nosotros analizamos fue el capital humano, sacado justamente de la encuesta nacional de innovación que se aplica en los distintos países. Sí. Y luego de esas comparaciones descubrimos, claro, que Chile tiene un poco más de ventaja. Y las razones son de que hay una cierta capacidad de asimilación que tiene el recurso humano para endogenizar la complejidad de las nuevas tecnologías, de las cosas que están apareciendo. Entre otras porque hay sistemas de comunicación, esta misma lógica digital que tenemos. Chile tiene una buena tasa de penetración y eso hace que se haga más factible. Entonces, hicimos también un análisis que permitió correlacionar y ver de qué manera entonces los países estaban, qué país tenía más ventaja que otro, y finalmente descubrimos, Chile estaba un poco mejor, aunque todavía queda espacio. La pregunta que quiero hacer es, ¿hasta dónde ves tú y de qué manera poder trabajar con el recurso humano, con el capital humano, para, no sé, de aquí a un tiempo, estos son trabajos de mediano plazo, años, se pueda mejorar la capacidad de endogenización de complejidad, para que las empresas, las organizaciones usen la estrategia como una forma de responder, como una forma de asimilar el entorno y responder finalmente a la sociedad? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo lo ves tú por los análisis que has hecho? Gracias, Cristiano, y un gusto de escuchar tu respuesta. Sí, las preguntas difíciles, ¿no? Todo el tiempo. Mira, o sea, si nos referimos, lo que entiendo yo es que ustedes miden capacidad de innovación y que en Chile hay mayor capacidad porque tienen mayor personal dedicado a esto, ¿verdad? Sí, más inteligencia también disponible. Más inteligencia disponible. Y la pregunta en el fondo es, ¿por qué no, en el fondo, cómo desarrollar más estas capacidades, ¿verdad? En el fondo de innovación, sí. Ya. Frente a eso, hay un tema que a mí me gusta mucho hablar, se llama gestión de la innovación. O sea, tiene como dos alcances. Desde el punto de vista de la teoría de estrategia, es que las empresas necesitan desarrollar capacidades dinámicas primero, para ir moviéndose en frente a este entorno, y capacidades ambidiestras, en el fondo que tengan la capacidad de explorar y explotar, en el fondo, sus propios recursos. Bueno, eso es como suena bien desde el punto de vista de la teoría y todo, y en la práctica también uno podría hacerse la pregunta, ¿cuántas empresas, y eso es una de las gracias que los resultados que vamos a ver ahora en la última encuesta nacional de innovación, si es que aplica el último modelo la última versión del manual de Oslo, hace un aporte interesante que se mete dentro de la empresa y empieza a hacer la pregunta, ¿cómo se hace gestión de la innovación dentro de la empresa? ¿Cuántas empresas, cuántas organizaciones hacen gestión de la innovación? Entendida como una función más, así como haces tu marketing, hacen finanzas, como función más. Es decir, ¿cuántas empresas en el fondo tienen una política, tienen programas para gestionar la innovación? Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado es que alguna vez se le ocurrió una idea grandiosa, ¿verdad? Y su jefe les dice, oye, y le presenta la idea en el fondo, y su jefe le dice, oye, súper buena idea, hazla. Y esa hacerla, muchas veces es en la tarde, después de tu pega, el fin de semana, ¿verdad? ¿Y qué está hablando de eso en el fondo? Estoy seguro que a más de alguno de aquí le ha pasado. ¿Y eso, qué está hablando de eso? Que en el fondo no hay una estructura para gestionar la innovación. ¿Cómo tomo las ideas que vienen? ¿Cómo le pongo plata? ¿Cómo reconozco el trabajo que hay? ¿Cómo selecciono ideas para poder llevarla a prototipo? Y ese tipo de cosas. En el fondo, no creo que una de las formas de mejorar la capacidad de la innovación es involucrar a las personas, pero que la innovación no sea como algo puntual, algo que se le ocurre a alguien, sino que haya un modelo de gestión de la innovación dentro de organizaciones. Eso es lo que creo yo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, Romina? No hay más consultas. Oye, bueno,
Agradecerle a todos los participantes las interesantes preguntas, la generosidad, como dijo Claudia, para con Cristian siempre contestar todas estas interrogantes. Contarles, estimados colegas, que estamos en nuestro tercer seminario académico del Instituto de Innovación Basada en Ciencia de la Universidad de Talca. Cada mes vamos a tener uno nuevo y estas presentaciones están quedando disponibles en el sitio web del instituto, de modo tal que puedan acceder y volver a tener el placer de escucharlo, tanto a los expositores que partieron. Ahí Juan Luis Correa nos dio una extraordinaria presentación también hace un par de meses. Luego tuvimos a Christian Felsenstein desde España, y hoy día Christian Helde. Vienen otros seminarios que vamos a como digo, oportunamente a difundir, de modo de poder contar con la participación de ustedes. Este es nuestro modesto aporte, no solo a la generación de una plataforma y espacio de convivencia para discutir estos temas, sino también un aporte a la reciente creada red de investigadores de innovación. Por lo tanto, muy agradecido la participación de todos y cada uno, y en especial a Cristian. Si no hay más preguntas, yo estaría dando por cerrado el seminario, deseándoles a todos un muy buen día. Cristian, ¿quieren saber si Cristian Geldes va a compartir su PPT? Por lo mismo que decía, la presentación va a quedar disponible en el sitio web del instituto, de manera que la puedan descargar y por cierto, después si quieren tomar contacto con él y posteriores consultas, bienvenidas, me imagino, Cristian, ¿no es cierto? Sí, obvio. Obvio. Pues, bueno, voy a dejar mi correo en el chat, por si acaso. Perfecto. Eso, es el correo de la universidad y la presentación sí, pues obviamente queda en el sitio web. Me queda solo agradecer la oportunidad, las preguntas difíciles también son muy interesantes, porque sin duda es un tema que en el fondo se puede abordar de muchas perspectivas y cada perspectiva tiene su detalle de análisis, pero creo que es un desafío en el fondo que tenemos como país, cómo generar colaboración más allá de lo social en el fondo, sea un poco más institucional, más normal, digamos. Eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristian. Bueno, un saludo y buen día para todos. Muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo exactamente en un mes más. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao, adiós.